Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana, Conociéndome y conociéndonos. En lo que respecta a mi persona, es un tema muy interesante en el cual entre mejor nos conozcamos y conozcamos a los demás, creo que vamos en una línea buscando la medida. Su palabra dice que debemos de ir creciendo hasta llegar a la plenitud conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dios, conociendo un poco de su palabra, Él nos conoce. Él sabe quiénes somos, lo que somos, y por eso hemos titulado así, Conociéndome y conociéndonos. Vamos a tomar dos versículos maravillosos en el capítulo 17 del profeta Jeremías. Capítulo 17 del profeta Jeremías. Tenemos una persona muy especial. Bueno, hay muchos en diferentes países, pero en la República del Salvador tenemos como un oyente de Canaán Radio, como también de TV Canaán, al superintendente de las Asambleas de Dios, nuestro hermano Jeremías Bolaños. Con nuestra hermana Pasita le enviamos un saludo y esperando que Dios lo continúe fortaleciendo en la gracia del Todopoderoso. Dice la Escritura en este capítulo 17 del profeta Jeremías, versículo 9 y versículo 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La pregunta, ¿quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Venimos en palabras de oración suplicando a nuestro Padre. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos una vez más suplicando la gracia y la misericordia, la unción maravillosa de tu Santo Espíritu para tener capacidad, discernimiento, Señor, y gracia para poder llegar a los hogares, para poder llegar a esos corazones y a esas mentes que anhelamos, Señor, conocernos, conocer a los demás para ser mejores ciudadanos de nuestra nación, mejores cristianos de la familia de Dios, mejores siervos, mejores siervas, mejores familias en todo, para la gloria de tu nombre y para testimonio, Señor, aquellos que habrán de creer, como también aquellos que ya han creído a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, suplicamos, Señor, la bendición de tu amor por medio de tu santísima palabra. Amén. El tema conociéndome y conociéndonos es verdaderamente una necesidad. Hay dichos comunes
que a veces usamos. Lo digo por mí. Cuando se nos pregunta acerca si conocemos a tal persona, llegamos al atrevimiento, le digo porque yo lo he dicho y me siento reprendido por usar esa palabra. A fulano lo conozco como a la tierra de mis uñas, decimos, ¿verdad? Y cuando nos expresamos de otras personas, yo sé de qué pata cojea. Son dichos quizás campesinos, comunes. Y bueno, son afirmaciones que quizás en alguna de tantas podría valer la pena, pero yo creo que no vale la pena. Podríamos también decir, yo sé cómo estoy delante de Dios, pero lo decimos con ironía, con jactancia, con vanagloria. Y por eso, cuando venimos a buscar de Dios, haciendo conciencia, cuando la palabra va llegando gota a gota y vamos tratando de experimentar ese cambio en cada uno de nosotros, cuando la palabra cae, sentimos como el limón en el molusco. Cuando aplicamos el vinagre o el limón a la concha, a la ostra, cuando está viva y se retuerce y todo, eso viene a ser la palabra cuando nosotros estamos tratando de despertar nuestra conciencia. Y a mí me impacta esa porción que el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Solo Dios es verdadero. Nosotros podemos decirlo, pero en muchas oportunidades vamos a dar mucho que desear. No vamos a dar la medida. Por nuestra constitución humana, sabemos que el hombre fue creado de manera perfecta porque Dios hace las cosas perfectas. Pero todo se cayó: la integridad, la justicia, la moral, la sinceridad, la honestidad, el respeto. Todo se cayó en el huerto del Edén. Y por eso fue tan terrible la caída del hombre que tuvo miedo. Y dice que se escondió. Y él puso la razón porque estaba desnudo. Estaba descubierto en la realidad delante de Dios. Y Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estabas así? ¿Quién te dijo? Y poco a poco, a cucharadas, como nos pasa a todos, vamos sacando aquellas cosas que nos están afectando. Amados, la palabra de Dios es poderosa, y en las infinitas misericordias, por el testimonio de los antiguos, vemos la paciencia de Dios. Cómo el Señor fue dando oportunidad para que cada uno de aquellos que desean acercarse a Dios nos demos cuenta lo que somos y qué necesitamos, y todo lo tenemos en la palabra de Dios. Cuando hablamos de los victoriosos, de los vencedores, pues ese es el ejemplo que tenemos que seguir, porque
también dice la Escritura, estas cosas les acontecieron a los antiguos para testimonio de vosotros. Así que podemos leer a los fracasados. Hace algunos días me pregunta un hermano y me dice: hermano, y Judas, habiendo tenido la oportunidad de andar con Jesucristo, ¿por qué se ahorcó? Y yo le dije: bueno, por malo, porque no se amaba ni él mismo. No se dio por enterado quién era él, aún teniendo todas las oportunidades. Amados, hay porciones bien claves para que nosotros podamos entender. Dice Isaías capítulo 64, en el versículo 6, porque a veces nosotros nos creemos la única soda del desierto, nos creemos la pastilla mágica, los sabios en todo. Y como le dije, cuando vamos encontrando y entendiendo la palabra, nos cae como limón. Dice Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, como todos nosotros caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso la Escritura dice: para que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Si bien es cierto, hemos sido honrados con ciertos nombramientos en la congregación, en el cuerpo de Cristo, pero no es para que creamos que somos lo mejor o somos lo único, sino para que cada día procuremos conocernos más, conocer a los hermanos en la familia de Dios y poder agradar, dar testimonio los unos con los otros. En la predicación del domingo anterior se mencionó un versículo que rápidamente lo escribí, y cuando lo busqué en mi Biblia, yo lo tengo bien marcado, y es en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Esta expresión me llamó la atención y dije: realmente no había reaccionado tanto en el impacto que debe de hacer este versículo. Dice el versículo 13, para resonar un poco: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es normal que la gente del mundo critique, sojuzgue, condene, diga obscenidades, diga lo que quiera decir. Por fin y al cabo es del mundo. Y el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano, esto me tronó duro, es homicida. Oiga, el que aborrece a su hermano es un asesino. Y todo homicida, todo asesino, dice que no tiene parte con Dios. Mire, hermano mío, cuánto hemos pecado, y aún como cuerpo de Cristo, como ovejas del reino de Dios, hemos hecho eso. Hemos hecho eso. Yo me coloco en la primera fila
en la primera línea, porque he caído en eso. Pero por eso es la necesidad de conocerme y de conocer a los demás, para no dar opiniones que vayan a dañar, que no nos convirtamos en personas vestidos, peinados, calzados de hipocresía. Porque así dice la palabra, que los hipócritas tampoco heredarán el reino de Dios. Entonces, pero si aprendo yo a conocerme, a formarme, tengo que saber, tengo que entender que aquel que está diciendo engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta es, ¿quién lo conocerá? Los de afuera no pueden conocer mi interior, pero yo tengo que aprender a conocerme. Tengo que controlar ese ogro, esa naturaleza indómita que hay en mí. Me gusta lo que Pablo dice en el capítulo 7, versículo 24 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Con que hablen bonito de nosotros porque hemos regalado algo, eso no nos va a librar. Y si hablan mal de nosotros, examinemos si están diciendo la verdad. No es para que nos venguemos o nos expresemos. Hace poco me mandaron un dibujito de esos pájaros feos, un cuervo sobre un águila, y el cuervo va dando picotazos al águila y dice: tenemos que aprender del águila, que aunque va sintiendo los picotazos del cuervo, lo único que hace es elevarse, elevarse, elevarse. Y entre más alto llega, ya el cuervo ya no puede respirar en ese nivel de oxígeno que hay. Entonces se desmaya y él solo cae. Pero el águila sigue en sus alturas. Hermano, a veces nosotros con el más infeliz nos dejamos picotear y caemos juntamente con él en la misma trampa. Miserable de mí. Que alguien diga ahí en su casa: miserable de mí. Qué lengua tan asesina la mía. Es el combo: la lengua, el corazón, la mente, el mal espíritu. Dice: es que fulano es mecha corta. No, ese está enfermo. Yo estoy enfermo si soy así. Entonces, amados, Pablo dice en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, esta es la medicina. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cómo andamos, cómo caminamos, cómo pensamos, cómo hablamos. Todo lo tenemos que conocer. Porque delante de Dios estamos bien marcados, bien conocidos, y es interesantísimo lo que la Biblia nos dice en los versículos que tomamos. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabe que la noticia de Dios
Él nos quiere premiar con el perdón. Y lo que debemos de hacer es reconocer, conocerme, no apantallar. Y este es un mal, hermanos amados, este es un mal muy común. ¿Sabía usted que hay cantidades de predicadores que andan de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo, pero que en su casa son tinieblas? En su hogar son violentos, sus hijos tienen mal testimonio, y ese es el cuidado que debemos de tener. De manera muy personal, si yo me aplico esta enseñanza como lo he estado repasando y repasando en toda la semana, es porque yo siento la necesidad, que no estoy delante de un ídolo. No debo de estar viviendo una religión de competencia, de jactancia ni vanagloria, sino que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que conoce, hay un Dios que sabe, hay un Dios que tiene una paga. Entonces, mire lo que le dice el profeta por mandato de Dios a Israel. El pecado de Judá, dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Sé, hermano, que el pecado es terrible. El pecado es como la palabra que ha salido hoy en esta pandemia, el virus asintomático, que dice que este virus hay personas que lo andan, que lo tienen, pero que a ellos no les hace nada, pero cuando lo reparten está haciendo estragos en otras personas. Así es el pecado de la jactancia, no lo vemos, pero dice aquí que lo tenemos tatuado en el corazón. La envidia, mire, hay personas, hermano, que tienen una maestría en manipular, en hacer, y hay siervito, hay siervita, y si usan palabras bien mágicas, pero son, wow, ¿qué más podría decir? Por eso necesito conocerme para no caer en eso. Dice el versículo 2 de Jeremías 17: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas, sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Cuán terrible la noticia de la pandemia, que el virus se ha regado en el mundo entero. Y sin darnos cuenta, si no aprendemos a conocernos, nosotros también somos una pandemia. Difícilmente se nos ven cambios. Difícilmente somos personas fácil de poder ser corregidos. Siempre vamos como con la autosuficiencia, con la soberbia. ¿Qué más puedo decir? Tantos sinónimos. Pero la palabra de Dios es maravillosa para exhortarnos. Dice, mire qué tan terrible es este mal. Cuando Dios le habla a Judá, tomemos esta palabra que Dios nos está hablando a través de su palabra a cada uno de nosotros para conocernos. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. La mancha del pecado ahí está siempre.
Y solo Cristo pudo terminar con ella. Por eso dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo el justo nos limpia de todo pecado. Por eso es necesario conocernos, entender que somos necesitados de Dios y no caer en ninguna circunstancia del autoengaño, de la prepotencia, porque todas esas cosas nos van a llevar a la ruina. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas personas confiando en seres humanos? ¿Cuánto predicador jactándose que está bajo mi cobertura, que está bajo mi cuidado, que está bajo mi autoridad, que está bajo... ¿Y quién es él? Un pobre infeliz que no reconoce la desgracia de su señorío para tener esclavizado a cuantos bobos se dejen manipular. ¿Quién es nuestro Dios? Ah, es que el pastor fulano, cuidadito con eso, cuidadito. Debemos de confiar en el Señor y que los ojos de Él penetran en toda profundidad de alma, espíritu, mente y corazón, que delante de Él no hay nada escondido. Porque cuando los seres humanos confían en otro hombre, son manipulados y manipulan a otros. Por eso es necesario, amados hermanos, que nos conozcamos bien, porque dice que si caemos en eso, Jeremías 17:6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Por qué hay tanta gente en crisis emocional, en crisis familiar, en crisis económica? Si no aprendemos a conocernos a nosotros mismos, tampoco nos vamos a interesar a conocer más de Dios, quien es el único que tiene la medicina. Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso. Y mire, todo el diagnóstico que Él le está diciendo a su pueblo a través del profeta, les está dando la medicina. Ahí está el primer versículo de medicamento. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando nos acercamos al Señor con un corazón dispuesto a que Él lo sane, a que Él lo transforme, a que Él lo haga nuevo, ahí vamos a ir viendo el cambio. Porque estamos confiando en que Él nos puede sanar. Estamos confiando en que Él tiene el poder para transformarnos. El versículo 8 dice que cuando vamos entrando en este cambio, seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué bendición al oír personas que esta pandemia, en vez de traerles un montón de problemas, están más bendecidos que nunca. O sea, ¿por qué a unos y a otros no? Yo tengo que saber a dónde están las aguas del manantial de vida. ¿A dónde está mi bendición? Mi bendición no está en la compañía tal,
y que no. Por eso lo encontramos esto que dice Jeremías en el capítulo 1 del libro de los Salmos. Para que nosotros vayamos a la fuente de vida eterna, y luego nos da, hermanos, la reflexión, y en el versículo 10 nos está diciendo, nos está hablando cómo está, hermano, de tan cerca nuestra bendición. Mire qué maravilloso lo que encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 62, versículo 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Traigamos ese corazón. Nadie lo va a poder sanar. Nadie lo va a poder satisfacer, ni las buenas aparentemente amistades, ni las grandes ganancias, porque el hombre entre más tiene, más quiere. Entre más alcanza, más se afana. Por eso el Señor le dice: necio, y aquello que has provisto, ¿de quién será? Aparentemente las buenas ganancias dan satisfacción, podemos ayudar a otros, pero eso no es todo. Por eso me encantan las palabras de este salmo que se le atribuye a David, que dice en el versículo 9: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, dice que serán menos que nada. Yo les digo, hijos amados, hijos míos, hay que temer a Dios, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hay que servir al Señor, porque solo de ahí procede el bienestar, la tranquilidad. Y aunque haya escasez, cuando lloramos y viene la provisión, nos regocijamos, nos alegramos y damos gloria al Señor, porque Él es bueno. Yo he visto hombres en mis 62 años de vida, que los acabo ya de cumplir. He visto personas con tantos bienes, pero terminan en una calamidad, en un desprecio, en una inestabilidad social, en un testimonio que avergüenza a los hijos. ¿Por qué? Porque pesados en balanza delante de Dios, somos como nada. Dice el versículo 10: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Cuánta gente se desvía fácilmente con lo poco que llega a tener? ¿Cuánta gente considera que tiene el mundo a sus pies con lo que ha logrado económicamente hablando? Pero todo se acaba. Por eso debemos de conocernos y mantener un corazón alineado en la palabra de Dios, guiado conforme a la palabra de Dios, porque solamente ahí vamos a mantenernos en el temor y en la obediencia de su bendita palabra. Dice el versículo 10 de este maravilloso capítulo 62 del libro de los Salmos: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y si nos salimos de ese poder, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fracasar. Y dice: tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Yo tengo que mantenerme en lo que me dice la palabra del Señor. Tengo que tratar de ser perseverante. Tengo que buscar
esa perseverancia en la cual debo, al conocerme a mí mismo, que soy necesitado de Dios, porque la levadura de la vanagloria, la levadura de la jactancia, la levadura de la prepotencia, no me va a llevar a nada más que al fracaso. Me va a llevar a la destrucción y me voy a pasar llevando a los que están cerca de mí. Por eso, amados hermanos, aprendamos a conocernos. Si sabemos que nos violentamos fácilmente, busquemos los hábitos que nos pueden ayudar para poder reflexionar y no caer en los errores, no caer en la vana manera de vivir. Porque dice Jeremías en este capítulo 17, versículo 11, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Hace un par de años me di cuenta de una persona que económicamente no tenía ninguna razón por estar en este país, porque su herencia, la herencia de sus padres, era suficiente para que tuviera toda complacencia. Pero cuando se viene a dar cuenta que la herencia, lo que sus padres supuestamente le habían dejado, no estaba a nombre de ella. Y qué dolor y qué tristeza. Hermanos, a veces vamos caminando y por ignorancia, por falta de conocernos a nosotros mismos, en el caminar de la vida nos vamos burlando, vamos menospreciando. Ese pobre tonto aquí, ese aquí, allá. Y vamos dejando una huella. Vamos dejando una huella. Una vez estaba yo, fue en el año 78. Estaba tratando de sacar el cartoncito de bachiller. Y me buscó por rencillas y por habladurías de otra persona. Me salió una persona al encuentro y me pegó unos empujones, porque tamaño fortachón. Y bueno, algunas veces uno dice que uno llora de bravo. Mentira. Llora porque lo han humillado y no ha tenido capacidad de poderse defender. Ese grandulón me pegó 2 empujones, me tropecé y pegué con una acera ahí. Se me hinchó el labio más de lo que mi mamá y mi papá me heredaron en sus genes. Y yo quería conseguir una pistola para decirle quién era el hombre. Y me dice una muchacha: ese es tonto. Lo único que vas a hacer al realizar lo que tú quieres hacer es quitar un tonto más de este mundo, pero van a salir 1000 o 500, a saber cuánto. No le hagas caso. Me dijo: yo veo que tú eres un muchacho mire, me llevó por las buenas y me hizo reflexionar. ¿Sabe? Eso fue un día lunes. Un día viernes, en la salida de ese colegio, hubo una balacera. Y a ese muchachón le cayó una bala que le perforó el pecho. Y sabe que murió en mis manos, yo tratándolo de auxiliar. Y al ver aquel cuerpo que se iba poniendo pálido y se iba desvaneciendo, yo dije: de nada sirve la fuerza ni la violencia.
Nada. Y hermano, en este mundo lleno de diferente clase de personas, astutos, violentos, vividores, manipuladores, y cuánto podemos mencionar. Si yo me siento como que somos de esas tortuguitas que salen, hermano, del arenal donde su madre puso los huevos ahí y que van sobreviviendo para llegar al agua, y antes de llegar al agua están las aves de rapiña ahí tratando de levantarlos, y cuando caen al agua están también los peces, están los cangrejos, está toda clase de devoradores. Y solo sobreviven los que tienen que sobrevivir. Así estamos en este mundo, hermanos. Pero si nosotros no nos cuidamos, vamos a destruirnos también. Por eso el Señor dice: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días la dejará, y en su postrimería será insensato. Le repito, en mis 62 años cumplidos, cuando yo era niño oí hablar de un señor muy rico y que sus hijos, buenos carros, motocicletas, y bueno, si tenía para mantener a un león con 50 colones de carne todos los días, y yo deseando un mimango para almorzar. Hermano, los tiempos de escasez vendrán y podrán pasar. Y estando en las manos de Dios, Él nos prosperará, Él nos bendecirá, Él nos ayudará, Él nos guardará para que tengamos lo necesario. Siempre admiro muchos salmos de diferentes escritores, y en esta ocasión nos habla el Señor en este capítulo 139 del libro de los Salmos. Qué bonito que, aunque usted no lo haga quizás por estar al cuidado de los niños en esta mañana, al terminar esta reflexión, que posteriormente pueda ir a una habitación, quizás al carro, o usted mismo ahí en su cuartito, y poder orar como oraba David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ya sabes quién soy. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué bonito que podamos decir: Señor, he sido cruel en mis opiniones, he sido malo, Señor, me he jactado, me he vanagloriado. Ay, Señor, quizás si soy consciente puedo decir: no tengo perdón de Dios por haber sido tan malo. Porque, amados, gente que toma micrófonos en las congregaciones y participa de grandes y maravillosos privilegios para glorificar a Dios, vivimos comiéndonos los unos a los otros. A mi mamá se le ocurrió poner una crianza de cerdos, y fuimos bien lejos a comprar
una cerdita y un cerdito para hacer una crianza. Y sí, los animales crecieron, el varón engendró en la hembra y la animala salió buena para parir cerditos. Y bien contenta mi madre, y en el primer parto de la cerdita nacieron 18. Y le dice a mi papá: Juan, ya la hicimos. Con unas cuantas de esto, ay, vamos a tener una crianza. Pero la nana salió loca. Cuando se echaba, mataba a 3, mataba a 4. Por último le rescataron 2 o 3, que eran los que sobrevivieron. Y le dice: no, esta no sirve. Y mi mamá, en su perseverancia de emprendedora, en su insistencia, dejémosla. No, pues tuvo más en el siguiente parto, tuvo 24. Pero los mismos 3, porque se los quitaron, sobrevivieron. Ah, no, dijo mi mamá, esta desgraciada la vamos a comer, dijo. No sirve. Ay, hermano, ¿cuánta gente en la iglesia? Cantando bonito, predicando bonito, supuestamente, pero mata a los demás. Qué terribles somos, ¿verdad? Aquí los que estamos presentes y los que están ahí en la televisión o en la radio, somos terribles. ¿Por qué no decimos como Pablo expresa: miserable de mí? Necesito cambiar, necesito conocerme, necesito poner un sello en mi boca y clasificar este vocabulario y esta manera de pensar y esta manera de actuar, porque la soberbia no me va a llevar a otro lugar más que al infierno. Somos terribles, hermanos. ¿Qué más dice David en este maravilloso salmo? Estamos en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No actuemos como insensatos. Dice, salió igual a su tata de malcriado y de repugnante. No, aquí está diciendo David quién lo formó, quién lo entretejió en el vientre de su madre. Ya no tiene compostura. ¿Quién dice que no tiene compostura? Si aprendemos a entender nuestra necesidad, entonces Dios va a ir obrando. Dice el versículo 14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Si nos acercamos a Dios, mi alma se regocijará delante de Dios. Mi alma se gozará delante de Dios. Mi alma alabará a Dios y reconocerá a aquel que tiene la medicina para los males invisibles. Dice el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amados, Dios tiene la medicina. No nos quejemos más. Dice el libro de Lamentaciones, que se le atribuye al profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. No digas, ya no me voy a componer. No. El Señor no desecha para siempre. Esta es la medicina.
El diagnóstico puede ser pésimo. Cuando tú revisas tus actitudes, tú revisas tu currículum, puede darte por eliminado, pero eso ha sido por falta de conocer a Dios, por falta de entender la palabra de Dios, por falta de no poner por obra la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo, si nos ha ido mal, Dios no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y eso es para que nos demos cuenta que por muy machos, medio machos o machotes, no llegamos a nada. Tenemos que conocer la materia frágil que somos. Dios ya lo ha dicho. Él sabe que somos polvo. Él sabe. Hace muchos años, creo que fue a mediados de los 70 o a principios de los 70, salió una canción que pegó mucho en el mundo. En español es Polvo en el Viento. Y esos músicos, esos rockeros dicen unas verdades, pero una realidad completa. Somos polvo. Y por mucho que quieras, dice en parte de la canción, un segundo de tu vida no lo puedes comprar. Cuando la cantaron, ese grupo tenían una tremenda voz y dice, ahora en los anuncios dice, los mismos de ayer, mentiras, y solo pillan. Los instrumentos tocan lo mismo, pero las voces de ellos ya desaparecieron, polvo en el viento. Mire, amado, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, dice el versículo 38 del Salmo de Lamentaciones 3, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Quién tiene la culpa de su condición, caballero, señorita, mamá, papá? ¿Quién tiene la culpa? Nadie más que yo mismo. Yo mismo. Pero es que fíjese que a mí me engañaron. Salgamos del engaño. Dios tiene la medicina. En el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Él es el único que nos puede ayudar. Nadie más. No, que tal vez me saco la lotería, peor se va a hacer. No, que cuando termine de pagar esto y mi vida va a cambiar. No, Señor, su vida va a ser peor. Solo Dios. Solo Dios. Hemos pasado por hondonadas en diferentes etapas de la vida y pues aunque sea arrastrándome, llorando, cantando, predicando, tratando de ayudar a otros. Pero si no me conozco a mí mismo, no voy a salir de ahí. No voy a salir de ahí. Por eso, bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Conociéndome y conociéndonos. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.